todo eso que alguna vez no lo pudimos sacar y que está dentro de nosotros. Así que vamos a ver en esta serie Agradecidos 4 sermones. Este es el primero durante todo este mes. Y Acción de Gracias, si gusta escríbalo, se remonta desde 4567 años atrás. ¿Sabías eso? Acción de Gracias, hablo de una manera general, hablo de una manera universal. Acción de Gracias, si gusta escríbalo, se remonta o inicia desde 4567 años atrás. Originalmente, Acción de Gracias o Thanksgiving empezó en la mente de Dios. ¿Cómo? Sí. ¿Dónde está eso? Escríbalo. Levítico, capítulo 22, verso 29. Acción de gracias o Thanksgiving inició en la mente de Dios. Levítico 22, 29 dice: y cuando ofreciereis sacrificio de acción de gracias a Jehová, estoy leyendo la Biblia, lo sacrificaréis de tal manera que sea aceptable. Mira, habla de acción de gracias. 4567 años atrás aproximadamente, cuando se escribió Levítico 22, 29. Y el versículo 30 dice, escucha bien esto, dice que debería de haber una comida. El verso 30. ¿Será coincidencia que 4567 años atrás hasta el día de hoy, que estuvo Thanksgiving en la mente de Dios y que luego los Estados Unidos empieza a celebrar Thanksgiving no más de pocos años, porque no tiene ni siquiera 500 años que se celebra Thanksgiving en los Estados Unidos y solo se celebra en 3 partes nada más? ¿Será coincidencia todo aquello? Recuerden que esta nación fue fundada para 2 cosas, ¿se acuerdan? Para la gloria de Dios y para el avance del Evangelio de Cristo. ¿Se acuerdan? Hemos hablado de eso semanas atrás. Que esta nación fue fundada para la gloria de Dios y para el avance del Evangelio de Jesucristo. En el barco Mayflowers, que vinieron desde Irlanda, desde muchísimos otros lugares de Europa, buscando un lugar donde los lleve el barco, el Mayflower. Hicieron todos los que venían allí un pacto que donde llegaran a tocar tierra, allí iban a fundar una nación para la gloria de Dios y para el avance del Evangelio. Thanksgiving, eso es maravilloso, es parte de la historia. Voy a estar narrando parte de la historia de esta nación porque cuando no se conoce la historia, estás condenado a repetirla. Y nosotros no queremos repetir una historia. Queremos seguir viviendo, queremos seguir avanzando. Entonces, estoy dando un breve rasgo de la historia. Hicieron un pacto, firmaron un acuerdo y luego llegaron a las costas de Massachusetts. Allí llegaron, aquí en Estados Unidos, y de allí en adelante entonces empieza a celebrarse el Thanksgiving o Acción de Gracias. La historia es muy larga, muy compleja. El Día de Acción de Gracias, en esos días o en estas temporadas de Acción de Gracias, se habla de las bendiciones de Dios. Normalmente los nativos o los que tienen esas raíces de acción de gracias, durante todo este mes de noviembre no cuentan las pruebas, no cuentan sus fracasos, no cuentan sus tragedias, comparten alimentos, no se quejan y siempre están dando gracias y gracias y gracias y gracias. Acción de gracias es para enfocarnos en lo que tenemos, no en lo que nos hace falta. Acción de gracias es para enfocarnos en lo que ya tenemos en el presente y no lo que deseamos, sino para ver nuestras necesidades, lo que necesito, no lo que deseo, que son 2 cosas muy diferentes. Porque yo, ¿qué necesito? Necesito techo, alimento y algo para movilizarme. Pero si voy a la parte de mis deseos, ¿qué deseo? Pues yo deseo un barco, un yate, un avioncito, ¿sí o no? Yo deseo muchísimas cosas. Entonces, hay una diferencia entre necesidades y deseos. Y Thanksgiving es para mirar no lo que deseamos, no lo que no tenemos, sino lo que ya tenemos. Es para disfrutar lo que tenemos. ¿Qué tenemos? Una esposa, un esposo, tenemos hijos,
tenemos una casita, un carrito, etcétera, etcétera. Y no para fijarnos en las necesidades, sino enfocarnos en lo que ya tenemos, o sea, en el ahora, en el disfrutar y darle gracias a Dios por el ahora. Es para contar lo bueno, eso es acción de gracias. No es para quejarnos, no es para lamentarnos, no es para entrar en el muro de los lamentos de ninguna manera, sino para dar gracias. A pesar de, no importa las situaciones, vicisitudes, dificultades, no importa. Voy a dar gracias a Dios. Así que tomen sus boletines. En primer lugar, agradecidos, ¿por qué? Vamos a estar mirando, agradecidos por Dios. Escriba la palabra Dios, número 1. Voy a estar agradecido a Dios, agradecimiento a Dios. Vamos a estar mirando en esta serie agradecidos por mi esposo, por mis padres, por mis maestros, por mi iglesia, por mi nación, etcétera, etcétera. Primero vamos a empezar agradeciendo a Dios. Qué importante. Agradecidos por Dios. ¿Por qué? Porque somos cristianos. Si usted hubiese nacido a lo mejor en la India, allá en el otro continente, a lo mejor usted no fuese un cristiano, usted fuese un hinduista y estuviese abrazando una secta que ni siquiera es religión. Hay una diferencia entre ser una secta y una religión. Ni siquiera fuera una religión que por lo menos a su manera creen en Dios. No, es una secta que niega rotundamente a Dios y a Jesucristo. Entonces, si usted hubiese nacido seguramente en un mundo o en un campo musulmán, usted seguramente no hubiera sido un cristiano, hubiera sido un musulmán, etcétera, etcétera. Pero usted nació en América. Creo que aquí no hay ninguno que haya nacido en el otro continente. Todos hemos nacido en América, ¿no? Usted nació en América y fue fundada, lógicamente, Estados Unidos para la gloria y el avance del Evangelio, y fue todo colonizado y fue todo invadido, etcétera, etcétera, por raíces cristianas, aunque sean católicas. Pero el catolicismo en el mundo de las religiones mundiales se lo conoce también como cristianismo. Es el mundo del cristianismo, el catolicismo. Entonces usted era un católico, era un cristiano católico. Pero luego tuvo la oportunidad de conocer, ahora sí, a Jesús. Y por eso usted es un cristiano que ama a Jesús y que sigue a Jesús. Entonces, damos gracias a Dios. ¿Por qué? Primeramente, porque somos cristianos, porque conocemos al Señor. Veamos 1 Tesalonicenses, si lo ponemos en la pantalla, el capítulo 5, el versículo 18. Vamos a leer todos juntos, 1, 2 y 3. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Que dice al final, en Cristo Jesús. Y vamos a dar gracias a Dios. ¿Por qué? Primero, porque ya le conozco. Porque recibí el único regalo del amor de Dios. ¿Cómo se llama ese regalo? Jesucristo. Jesucristo es el regalo de Dios para la humanidad. Y nosotros lo hemos recibido. Entonces yo estoy agradecido, gracias Dios, porque no soy parte de una secta. Gracias Dios, porque no soy un religioso. Porque el Evangelio de Cristo no es una religión tampoco. El Evangelio de Cristo es una novedad de vida. El Evangelio de Cristo es una vida nueva, es una vida auténtica. El Evangelio de Cristo es algo muy diferente a ser un sectario, a ser un religioso, etcétera, etcétera, un ideológico, etcétera, etcétera. El Evangelio de Jesús es una transformación, es una metamorfosis, se llama en griego una metamorfosis, es un cambio. Y eso hace el Evangelio de Jesús, es una vida auténtica, porque Jesús es auténtico, Jesús es real, Jesús es vida. Jesús es todo lo que nosotros podamos imaginar y tener. Jesús es lo mejor que me ha pasado a mí. El problema de nosotros como hispanos es que nos preguntan y le preguntan a la mamá, ¿y qué es lo mejor que te ha pasado en la vida? Lo primero que ellos contestan es sus hijos. Error. Es un error filosófico. ¿Qué es lo primero que te ha pasado a ti, papá? Y ellos dicen lo primero, hijos, etcétera, etcétera. Y primero ponen en primer lugar a sus hijos, que no hay nada de malo, eso está bien,
Es ok, don't worry, be happy. O sea, no se preocupe, sea feliz, eso está bien. Pero lo primero que a nosotros nos ha pasado en la vida, o sea, lo mejor que nos haya pasado cuando nos preguntan, es haber abrazado una relación profunda con Jesucristo. Eso es lo primero que deberíamos de decir. Y en segundo lugar, cuando nos digan, bueno, y en segundo lugar, ¿qué es lo mejor que te ha pasado en la vida? Mi cónyuge. Es mi cónyuge. En el orden de prioridades. Y eso está en la Biblia. En algún momento vamos a hablar del orden de prioridades. Y en tercer lugar, entonces, ¿qué te ha pasado? Yo. ¿En serio? ¿Eso está en la Biblia? Sí, está en la Biblia. Y en cuarto lugar, entonces, ¿qué es lo mejor que te ha pasado en la vida? Ahora sí, mis hijos. Pero yo por todos doy gracias a Dios. Estamos en el mes del agradecimiento y voy a empezar a dar gracias a Dios. Pero Dios ocupa el primer lugar. ¿Cuántos están de acuerdo? Dios ocupa, Dios es número uno. Si yo no pongo a Dios en primer lugar en mi orden de prioridades personales, estoy acabado, estoy demolido. Podría llegar a ser a lo mejor un materialista y un sinnúmero de ismos que existen en el mundo, pero yo necesito reconocer que primero es Dios. Y dice allí, en Cristo Jesús, tenemos el pasaje. Si lo dejamos el pasaje allí, mira, en el contexto de ese pasaje, Pablo exhorta a la iglesia de los tesalonicenses a vivir en gozo, en oración y en gratitud. Y Pablo allí está hablando de Thanksgiving, está hablando de la acción de gracias. Entonces, independientemente, debemos de dar gracias independientemente de las circunstancias que estemos pasando, que estemos atravesando. Estás enfermo, da gracias a Dios. Tienes cáncer, da gracias a Dios. Tienes SIDA, da gracias a Dios. Tienes deudas enormes, da gracias a Dios. Te están poniendo en problemas en tu trabajo o a punto de despedirte, den gracias a Dios. Para este mes de octubre se esperaba que 120,000 trabajos se abran. Para este mes de octubre, ¿por qué? Porque en este mes es donde se abren 120,000 y más de trabajos porque ya vienen la Navidad y hay muchísimo trabajo. Pero ¿sabes cuántos se han abierto en este año? Por eso digo, la nación va cada día de mal en peor. Solamente de 120,000 que debieron de haberse abierto de ahí en adelante de trabajos, solamente se han abierto 12,000 de 120,000. Solo 12,000 puestos de trabajo ahora. ¡Wow! ¿A dónde vamos a acabar? ¿Dónde vamos a terminar? Pero Dios dice, da gracias a pesar de eso. Vamos a dar gracias. ¿Cuántos dan gracias por los que tienen sus trabajos? A pesar de eso. Y a pesar de que hay muchos que no están encontrando trabajo, la Biblia nos dice, allí dice, den gracias a Dios en toda situación. Veamos la palabra clave en griego. Analicemos un poquito la palabra den gracias. Esa palabra, den gracias. Den gracias es eucharisteu. Así, eucharisteu en el griego. Esa palabra, vamos a analizarla. Porque es importante en acción de gracias. Es importantísimo esa palabra. Eucaristeo, ¿qué significa? Significa o expresa gratitud. Significa expresar gratitud. Eso significa específicamente dar gracias antes de la comida. Esa es la connotación en esa palabra. Eucaristeo, que significa expresar gratitud, pero la connotación o la idea allí es especialmente antes de las comidas. ¿Horas antes de comer? ¿Aló? ¿Oran antes de comer? Mira, esa palabra es muy, muy clave. Ahora, yo sé que oras en casa cuando nadie más te está mirando más que tu familia, pero oras también cuando estás allá afuera en el restaurante, cuando estás en la escuela, en el lunch, oras cuando estás en cualquier parte en el aeropuerto y cierra tus ojos e incluso levantas tu mano. Dios, gracias. La oración del hambriento es, Señor, gracias. Lo que te dije ayer en el lunch, te digo hoy, amén. O sea, porque tienes hambre, estás deprisa. Pero no está no está en el tiempo, está en el contenido, está en la intención. Y aquí la idea de eucaristeo es
expresar gratitud, específicamente dar gracias antes de la comida. Y está en verbo presente activo imperativo segunda persona del plural. ¿Qué es eso? No los quiero confundir, pero para los que están analizando mis sermones en toda América Latina, hay gente, mira, a mí me siguen maestros que son maestros de griego, de hebreo, etcétera, etcétera. A mí me siguen gente que es seminarista y todo eso y saben mucho de griego, por eso tengo que mencionarlo. Está en todo eso, en verbo presente activo imperativo en segunda persona del plural. ¿Qué significa eso? Eso indica una orden de acción continua y activa de dar gracias habitualmente y constantemente. O sea, que se te haga un hábito. Cuando Dios dice allí, den gracias, y nosotros leemos den gracias, lo que Dios quiere decir en otras palabras es: te doy una orden, dice Dios, por eso está en verbo presente activo imperativo segunda persona del plural. Lo que Dios está diciendo es: te doy una orden de acción continua y activa, que des gracias habitualmente y constantemente, que se te haga un hábito. Es todos los días. Hoy salgo y me chocaron en la parte de atrás. Estoy tomando un ejemplo. Salí de la iglesia y me chocaron atrás. ¿Qué necesito yo hacer sabiendo lo que ya estoy estudiando? Ustedes están estudiando conmigo ese pasaje. No voy a maldecir. No voy a salir allí hablando maldiciones. ¿Qué necesito hacer hoy que ya sé? Estamos juntos estudiando este pasaje. De ahora en adelante voy a decir: Dios, gracias. Ayúdame en esta situación. Dios, mira, chocaron tu carro. Dame sabiduría para arreglar esta situación. Dios, mira, chocaron tu vehículo. Señor, haz todo lo que tengas que hacer para que esto se arregle, pero yo no quiero mi vehículo chocado. Yo no quiero mi vehículo así. Mira, hay que dejarlo en manos de Dios. Aquí el problema, mejor dicho, aquí la acción es que hay que dar gracias continuamente. Así que eujaristeo, den gracias, es un verbo en tiempo presente continuo, segunda persona en plural. Significa que yo debo de hacer un hábito en mi vida de dar gracias por todo. O sea, mejor dicho, no por, sino en todo. Ya vamos a ver esa palabra por. Eujaristeo no se trata, en esa primera palabra en el griego, no se trata solo de dar gracias por las bendiciones, sino de desarrollar, esto es importante, desarrollar una actitud profunda de reconocimiento en todas las circunstancias que refleje mi dependencia de Dios. Me botaron del trabajo injustamente. Dios, gracias. Gracias. Reconozco esta circunstancia. Y cuando digo gracias en medio de la situación difícil, estoy reflejando mi dependencia de Dios. Porque mi sustento o mi sostén no es mi trabajo, es Dios. Su sustento, su alimento, no depende de su trabajo, depende de Dios. Su sustento es Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Mi sustento es Dios, no es mi trabajo. A mí me podrían echar el trabajo en cualquier momento. Pero cuando yo camino con esa palabra, eujaristeo, den gracias, en que si me despiden de mi trabajo y he caminado con la filosofía de que den gracias, eujaristeo, de que mi sustento no es mi trabajo, sino Dios, bingo, Dios va a hacer algo mejor que lo que tenía antes. Eso lo va a hacer Dios. Dios es maravilloso. Así que eujaristeo, no se olviden, es continuo, es siempre, es en todo, siempre, siempre, siempre. No por cualquier cosa, no solamente cuando recibo el cheque, es siempre. Ahora, veamos la palabra en toda situación. ¿Sí ven? Sigue luego, a Dios en toda situación. Ojo con esto. En toda, la palabra en el griego significa paz. Así en el griego, paz, P-A-S. No paz de peace and love, sino de paz. Paz simplemente P-A-S, no con Z, sino S, en griego. En significa paz. Ahora, esta palabra, o en, es una preposición, gramaticalmente hablando, que significa en o significa dentro. O sea, yo estoy en una tormenta.
Las calificaciones de mis hijos están nulas, va a perder muchos cursos, pero yo voy a estar dando gracias en medio, no por esas calificaciones porque son malas, sino en medio de ese problema. A eso es lo que se refiere. Es una preposición que indica que el contexto en el cual ocurre la acción es sumamente importantísimo cuando digo en. Ahora, tengo un problema, no me alcanza al fin del mes, pero la palabra en me enseña a que debo de dar gracias no porque me hace falta, sino en medio de esa carestía. Dice tengo que dar gracias. Esto es importantísimo. Ahora, luego viene la palabra toda. ¿Qué significa toda? Toda significa pati, así, pati, toda en el griego. Y es un dativo singular neutro, en otras palabras, aquí está lo importante, significa todo o cada. Cuando unimos esa palabra en todo, lógicamente lo que vamos a encontrar es que vamos a encontrar en cualquier situación, dentro de cualquier situación, y cuando encontramos la palabra todo, en cada cosa que a mí me ocurra, en cada cosa que a mí me esté pasando. Esa frase indica que la gratitud debe de existir en o dentro de cada situación, cada circunstancia, cada condición, no importa lo que esté pasando, ocurriendo. La implicación aquí es que la inclusión debe de ser total. Yo debo de dar gracias totalmente a Dios, no importa la situación o la circunstancia que yo esté atravesando. Sugiere que los creyentes deben de mantener una actitud de agradecimiento sin importar lo que esté atravesando o lo que esté pasando. Esa es la idea. La palabra en griego, estamos mirando en, es una preposición que significa en o dentro y que no solamente indica una gratitud, sino que también habla de una gratitud ilimitada. Algo que no tiene límites. Algo que yo puedo dar gracias a Dios 24 horas. Algo que yo puedo darlo por toda situación, por las buenas o por las malas. Entonces, esto es importante en esta forma aquí. Pablo aquí, el apóstol, está instruyendo que la gratitud debe de ser una postura interna en el corazón, independientemente de las situaciones externas. Todo viene de aquí adentro. No importa lo externo. La gratitud viene de adentro, del corazón. Y yo voy a ser agradecido con alguien, no por lo que me dio, porque la gratitud viene de adentro, no de afuera, no en respuesta, sino que la gratitud, en otras palabras, la idea central es crear un corazón lleno de gratitud. Y eso es lo que hace dar gracias en toda circunstancia. Ahora, este verso no dice, escríbalo si gusta, este verso no dice, den gracias por toda situación. No dice por, sino en toda situación. Y la Biblia no dice que usted tiene que dar gracias por el mal que existe en el mundo, por las guerras. Eso no está diciendo la Biblia. No dice por. La Biblia no dice que usted dé gracias a Dios por los crímenes, dé gracias a Dios por tanta maldad, violencia, envidia, etcétera, etcétera. La Biblia sí dice, en cambio, que usted debe de estar o usted puede estar agradecido a pesar del mal, de las guerras, de los crímenes, de los asesinatos, etcétera, etcétera, a pesar de las pruebas que usted esté atravesando. Porque Él hará que todas las cosas le ayuden a bien si usted ama a Dios. Aquí está la idea, no es por todas. ¿Por qué yo debo de dar gracias a Dios por las guerras? Y lógicamente, salimos de 28,000 bombas tiradas y de 27 o 28 guerras. Salió la nación en 8 años, 28,000 bombas tiradas y lanzadas al mundo entero, donde murieron mucha gente inocente, y más de 27 o 28 guerras en 8 años. Y entramos a una administración donde hubo 0 guerras y 0 bombas por 4 años. Y luego hemos entrado a otra administración, que es la actual, donde tenemos cantidades de muertos y grandes cantidades de guerras.
Yo no voy a dar gracias a Dios por las guerras, pero puedo dar gracias a Dios en medio de esas guerras. ¿Entiende eso? Es increíble lo que está viviendo la nación. Si tú conoces la historia, vas a abrir los ojos. Y a mí se me ha destapado el cerebro y digo, wow, ¿cómo estamos viviendo en la actualidad? Pero aquí el verso dice, no den gracias por todas esas situaciones críticas, sino en medio de esas situaciones. ¿Por qué? Porque Jehová Dios está con nosotros. Porque Dios nos ha cubierto. Porque Dios aún nos ha guardado. Porque aún esta nación, a pesar de tanta, pero de tanta pobreza mental que tenemos hoy en día, con tantos políticos, créemelo, aún así la nación sigue siendo una potencia mundial. Entonces yo doy gracias a Dios, no por lo que ha venido sucediendo, sino en medio de toda esta situación. Esa es la palabra en. Ser una persona agradecida es mejor que cualquier dieta de plan y ejercicios que usted empiece. Ayuda muchísimo. No quiero hablar desde el punto de vista agradecido, desde el punto de vista médico, porque ese es otro tema. Porque si nosotros estudiamos desde ese punto de vista médico científico, si nosotros estudiamos desde ese punto de vista físico, en la acción de gracias, nos vamos a dar cuenta que la persona agradecida tiene más años de vida, funciona mejor su cardio, funciona mejor su cerebro, mejora sus funciones neuronales, etcétera, etcétera. O sea, es buenísimo para la salud ser una persona agradecida. Ese no es mi punto hoy para dar agradecidos. Quizás en los años que vienen puedo dar agradecidos desde ese punto de vista, pero eso es muy maravilloso. Aquí lo estoy dando de manera general, agradecidos, pero ser una persona agradecida es mejor que una dieta de ejercicios, que cualquier plan de dietas, etcétera, etcétera. El amor no es la única emoción más grande, porque usted le pregunta a la gente cuál es la emoción más grande que hay en la vida. Lo primero que le mencionan es el amor. En serio, es lo primero. Y toman 1 Corintios capítulo 13, y el amor, y el amor, y el amor, y peace and love. De ahí vino lo que llamamos los hippies, Yellow Submarine para las drogas, después la revolución industrial, etcétera, etcétera. Pero mira, el amor no solamente es la única emoción más grande que hay en la vida, sino también la gratitud. La gratitud. ¿A cuánto les gusta que le digan gracias? ¿A cuánto les gusta que le digan muchas gracias? Es increíble, es excelente. Es lindo ser una persona agradecida por cualquier cosa. Por cualquier cosa. Es una maravilla. Ahora, esto es importante. Cuando usted está agradecido y practica esto del agradecimiento, a pesar de sus circunstancias, a pesar de que usted tenga un familiar enfermo, lo tenga a punto de morir, a pesar de que usted tenga una prueba enorme y fatal, pero usted practica, a pesar de que usted tenga todo eso y practica el ser agradecido a pesar de esas circunstancias, usted es más resistente a las enfermedades y al estrés. En serio. Usted es más resistente a eso. Es que el agradecimiento trabaja muchísimo con todas nuestras formas físicas. Trabaja bastante. Si usted no vive una vida agradecida a pesar de sus crisis, situaciones, etcétera, etcétera, usted está fuera de la voluntad de Dios. América Latina, escúchame, porque en América Latina hay demasiadas quejas. Es demasiada la queja. América Latina, si no vives una vida agradecida a pesar de tus situaciones, entonces estás saliendo fuera de la voluntad de Dios. La acción de gracias es para ir a la iglesia. Salmo 104. ¿Cuántos creen eso? Acción de gracias es para la iglesia. Lo vamos a ver aquí más adelante. Son 4 sermones. Acción de gracias se practica en el cielo. ¿Dónde está eso? Apocalipsis capítulo 4, verso 9, escríbelo si gusta. Enséñele esto a sus niños, a sus hijos, enséñele cómo ser agradecido desde pequeño, siémbrele esa parte de decir gracias, gracias, gracias. No solamente thank you o thanks. Enséñele thank you very much, enséñele thank you so much, enséñele todos esos agradecimientos, no solo gracias, sino muchas gracias. Eso hace una gran diferencia, es una gran diferencia.
Entonces, acción de gracias se practica en el cielo. Apocalipsis 4:9, mira, voy a leer la Biblia, así dice: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Ese es nuestro Dios. Y en el cielo, los seres vivientes dan gracias a Dios. Importante, si este día usted amaneció con más salud que enfermedad, entonces, según las estadísticas, usted está más sano que el 1.000.000 de personas que van a morir esta semana. Mueren 1.000.000 por semana. Y si usted amaneció tranquilo y caminó y conduce y camina, etcétera, etcétera, entonces usted está más sano que 1.000.000 de personas que van a morir en esta semana. 1.000.000, tremendo. Si usted nunca se ha enfrentado al peligro de una guerra, si nunca se ha enfrentado al peligro de una soledad, a una fría prisión, al hambre, si no se ha enfrentado a esas cosas, entonces, según las estadísticas, usted vive mejor que 500 millones de personas en el mundo. 500 millones de personas en el mundo que están encarcelados, que están viviendo en guerras, que están viviendo en prisiones frías, que están viviendo en la soledad absoluta, que están viviendo, etcétera, etcétera, de la peor manera. Usted entonces está viviendo mejor que 500 millones de personas en el mundo. Si usted puede venir a la iglesia, América Latina, si tú puedes ir a la iglesia libremente, sin que te arresten, ¿a cuántos de los que están aquí lo paró la patrulla a punto de arrestarlo porque venía a la iglesia? A nadie. Es irónico esa pregunta, pero es importante hacerla. Pero si usted vino a la iglesia sin peligro, vino libremente, sin peligro que lo arresten, que lo acosen por venir a la iglesia, que lo torturen por venir a la iglesia, o que le amenacen de muerte por venir a la iglesia, o que le amenacen a usted o a sus hijos porque vienen a la iglesia, entonces, según las estadísticas, usted es más afortunado que los 3 billones de creyentes que mueren en el mundo a causa de su fe. ¿Sabías que 3 billones de personas creyentes como nosotros están pasando todas esas malas cosas que nombré? Pero nosotros venimos libremente. A nosotros nos han dejado tranquilos y tenemos una Biblia y la podemos pasear por todos lados y arrancamos nuestro carro y podemos incluso poner sticker en nuestro carro, ¿no es cierto? Y ponerle el pececito y ponerle cualquier versículo bíblico. Y somos más afortunados los que vivimos en esta nación que más de 500 billones de personas cristianos como nosotros que están pasando persecución. Ahora mismo hay mucha persecución, muchísima persecución por ser cristiano. Si usted puede venir entonces libre, así, totalmente libre a la iglesia, usted es súper que afortunado. Si sus padres todavía viven, escuche bien esto, estamos hablando de acción de gracias. ¿Y por qué debemos de dar gracias? Si sus padres viven y viven casados todavía, entonces, según las estadísticas, usted es más bendecido que casi el 50% de todas las personas en el mundo que no tienen padres vivos y que aún todavía están casados. ¡Qué increíble! Ahora entendemos o reconocemos el por qué debemos de dar gracias a Dios. Podríamos nombrar muchas cosas del por qué debemos de estar agradecidos con Dios, porque no somos herejes, porque no somos parte de una secta, porque no nos persiguen, porque tenemos salud, porque caminamos, porque respiramos, etcétera, etcétera. Hay muchas razones por el cual dar gracias a Dios. Así que, en primer lugar, en agradecidos, número 1, a Dios por todas las cosas y en todas las situaciones que hemos vivido. Tome su boletín. En segundo lugar, escriba. Número 2, agradezco a Dios, agradecido por las naciones, en todo el mundo, las naciones. Dios creó todas las naciones y aquí miramos varias banderas
Y hasta la de Alemania tuvimos como invitado. Había una bandera alemana ahí, ¿verdad? Bélgica, de Bélgica, gracias. Había una bandera de Bélgica ahí invitada. Y Dios creó todas las naciones. Sí, las creó Dios, porque las naciones son de Él. Ninguna nación no podría ser de Él, porque Él creó todo el mundo, la tierra y su plenitud, los seres humanos, las cosas, todas las naciones las creó Dios. Y Dios es el que controla y toma el control de lo que ocurre en toda su tierra, en todo su planeta, porque es de Él. ¿Y qué dice la Biblia? Pero quiero enfocarme, y doy gracias a Dios por todas las naciones, por mi país, por los países de cada uno de vosotros y todo esto, pero quiero enfocarme en la nación donde vivimos, aquí, en los Estados Unidos. Quiero enfocarme aquí. Y voy a hablar de esta nación. Podría hablar de cada nación y cómo vive y cómo está y el futuro y qué es lo que le va a pasar por tener tipos de administraciones en cada nación. Porque se puede conocer el futuro, sí, muy clarito. Pero quiero enfocarme en esta nación, aquí en los Estados Unidos, porque aquí vivimos. Porque este lugar nos abrió las puertas. Y porque aquí estamos y aquí tenemos hijos. Y aquí muchos conocieron al Señor aquí. ¿Cuántos conocieron a Cristo aquí? Conocieron al Señor. Ellos vinieron por una vida mejor. Y vaya que sí les ha ido una vida mejor. Porque la vida mejor la da Cristo. Cristo la da. Tú le preguntas a todo el mundo que viene, a todo inmigrante que viene desde los otros continentes también, les pregunta, ¿y qué vienes aquí? Por una vida mejor. Y cuando recibes a Cristo aquí, esa es tu vida mejor, créeme lo que es lo mejor que te puede pasar en la vida. En segundo lugar, gracias a Dios por las naciones. Dice la Biblia, vamos a leer Salmos, capítulo 33, el versículo 12, vamos a leerlo juntos, 1, 2 y 3. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Dice allí, bienaventurada la nación. Allí dejamos el pasaje. Bienaventurada la nación. Y recuerden que los Estados Unidos fue fundada para dos cosas, por dos cosas. Para la gloria de Dios y el avance del Evangelio. No lo olvidemos, esta nación fue fundada en esos principios. Y pusieron una Biblia y juraron encima de la Biblia que iban a seguir lo que dice la Biblia. Y así se hizo. Hasta ahora poco, que vino todo el desastre. Pero así se ha venido haciendo en esta nación. Por eso es la más poderosa del mundo. Allí dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Y el Dios de esta nación es Jehová. Y sigue siendo Jehová. No importa lo que esté pasando, sigue siendo Jehová. Y dice, el pueblo que Él escogió como heredad. Y claro, aquí se refiere al pueblo de Israel. Si vemos el contexto histórico, se refiere a la nación de Israel. Pero también, aplicándolo al día de hoy, también es una invitación a todas las naciones del mundo a confiar en el Señor para recibir su favor y su dirección, incluyendo los Estados Unidos. Es una invitación a todas las naciones. La palabra bienaventurada en el hebreo, ¿por qué hebreo? ¿Por qué no griego? Porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Antiguo Testamento, hebreo. Nuevo Testamento fue escrito en griego. Estamos viendo los originales. Aquí, bienaventurada en hebreo es Hesher, así, Hesher. Póngale tilde en la primera E. Y luego S-H-E-R, así. Echer. Echer, en el griego, bienaventurado, significa bendecido. Significa feliz. Es una exclamación que expresa la felicidad profunda. Es una bendición que resulta en vivir en una relación con Dios. Cualquier nación que se somete a Dios experimentará su bendición. Cualquier nación, escucha América Latina, cualquier nación que se somete a Dios experimentará su bendición. Y eso fue esta nación porque se fundó bajo esos principios bíblicos. Y si nosotros estudiamos la historia de todas las naciones que hay en el mundo, vamos a estar mirando que cuando empezaron con Dios y con la Biblia, les fue muy bien por décadas.
Les fue muy bien 40, 50, 60, 80, 200, 300 años les fue muy bien. Pero cuando empezaron a alejarse de los principios bíblicos, empezaron a abandonar todas las cosas de Dios, entonces empezaron a decaer. Por eso allí dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Y las naciones entonces que buscan al Señor y se someten al Señor van a ser bendecidas. Y aquí dice muy claramente, bienaventurados, o sea, benditos, felices. Dios va a ayudar a esa nación. Y eso es lo que ha venido sucediendo en esta nación. Por eso aún todavía no ha decaído esta nación, porque tiene más de 300 años que vivió bien. Vino haciendo todo lo que se habían propuesto basado en la palabra de Dios. Y por eso estamos nosotros aquí, si no, no hubiésemos venido. ¿Tú piensas que hubiésemos venido aquí a esta nación si esta nación fuera miserable? ¿Por qué estamos aquí? Porque esta nación la ha bendecido Dios. ¡Qué increíble! Y toda nación que se somete a Dios va a recibir su bendición. Y así empezó esta nación. ¿Se ha puesto a pensar por qué se celebra Acción de Gracias solo en 3 países en Estados Unidos? Si usted escríbelo, se celebra en Estados Unidos, Canadá y Filipinas. Solo se celebra en 3 lugares Acción de Gracias: Estados Unidos, Canadá y Filipinas. Mira, la historia real de Acción de Gracias revela que esta nación fue establecida por aquellos que eran fieles seguidores de Jesucristo, así como nosotros. Así fue esta nación establecida con gente como nosotros, humilde, sencilla, pero que éramos fieles seguidores de Jesucristo. Y el trasfondo o el background de esta nación de los Estados Unidos es 100% cristiano. El background de esta nación o el trasfondo de esta nación no es 99, es 100% cristiano. Por eso ha bendecido Dios esta nación. El 16 de septiembre de 1920, esto es un poco de historia, un grupo de peregrinos cristianos como nosotros que salieron de las iglesias de Inglaterra al bordo de un barco llamado Mayflower, lo que he venido hablando, rumbo, o sea, al lugar, a la tierra donde se lleguen, a donde encuentren tierra, en este caso rumbo a América, escribieron dentro de ese barco que venían viajando, que no sabían a dónde iban a parar, escribieron y firmaron. Creo que hay un documento, si lo podemos pasar, creo que hay o no, no sé si lo puse, no hay, retroceda. Firmaron un documento, los voy a traer la semana que viene, si alguien me hace acuerdo, sería buenísimo. Yo tengo el documento en foto original, que lo firmaron, ese documento que declaraban que iban a establecer una nueva colonia en un nuevo mundo donde ellos ni siquiera sabían a dónde iban a parar, pero para la gloria de Dios y para el progreso de la fe cristiana, 2 cosas. Así empezó esta nación. ¿Cuántos dan gracias a Dios por esta nación? Agradecidos. Y no importa si eres ciudadano o no lo eres. Vives aquí y aquí debes de dar gracias a Dios. Y gracias siempre, siempre, siempre. Estando aún en el barco, mira, estando aún dentro del barco, no habían llegado a tierra los peregrinos del barco Mayflower, instauraron el hecho de que ellos querían establecer una colonia basada en principios bíblicos y lo establecieron y lo firmaron, y sus firmas allí en ese documento reconocieron la soberanía de Dios sobre sus vidas y la necesidad de obedecer solo a Dios. La firma de ellos la dieron en reconocimiento de estas 2 cosas. La repito, si gusta escríbelo. La soberanía de Dios, Dios es soberano sobre sus vidas, y su necesidad, la necesidad de ellos que iban a colonizar, la idea de ellos era obedecer solo a Dios, solo a Dios. Ellos tenían necesidad de obedecer solo a Dios y se acabó. Y así empezó esta nación. Los que vivimos en los Estados Unidos somos un pueblo sumamente bendecidos, créemelo, sumamente, no poco. Somos demasiado bendecidos los que hemos llegado a esta nación,
Por eso, porque gracias a esta nación, mira, lo que voy a nombrar es lo que se ha inventado en esta nación, en Estados Unidos. Gracias a esta nación tenemos los teléfonos, tenemos celulares, la televisión, los semáforos, ascensores, helicópteros, radios, satélites de comunicaciones, la suelda eléctrica. Estoy hablando de todo lo que se inventó en los Estados Unidos. Gracias a los Estados Unidos tenemos el reloj despertador que no nos gusta. Tenemos el micrófono, tenemos licuadora, batidora, lavadora, planchadora. Todas las doras tenemos aquí inventadas en los Estados Unidos. Tenemos la internet, tenemos computadoras, ascensores, fotocopiadoras. Tenemos las mejores películas, tenemos los videojuegos, tenemos Xbox, tenemos PlayStation que ya casi no se ve. Tenemos Coca-Cola, tenemos McDonald's, mira, tenemos Burger King, GPS, laptop, desktop, LCD, tenemos LED, tenemos DVD, que ya no existe el DVD, tenemos HD, Blu-ray, etcétera, etcétera. Mira, muchísimas cosas. Tenemos iPod, iPad, iMac, iPay. O sea, a mí me toca pagar, ¿no? Tenemos muchísimas cosas, créemelo, muchas cosas gracias a los Estados Unidos. Todo esto son inventos en los Estados Unidos y casi todo el mundo se beneficia, pero casi todo ese mundo de afuera que se beneficia habla mal de esta nación. Habla mal de la nación. Y es triste cuando una persona habla mal de esta nación, ¿no? Increíblemente. De no ser por los Estados Unidos, estuviéramos viviendo en el nazismo. ¿Cuántos saben lo que es nazismo? De los nazis, de Adolfo Hitler, en otras palabras. Si no fuera por los Estados Unidos, y esto va bien en serio, no estuviéramos nosotros, estuviéramos viviendo en el nazismo de veras, si no fuera por esta nación. No habría gente de color si no fuera por esta nación. No hubieran gente de color, ni hubieran judíos, ni hubieran amerindios. Y por tener el pelo de color negro seríamos exterminados en los campos de concentración nazis. ¿Cuántos tienen pelo de color negro? Casi todos, a excepción de los que tienen canas. Canas, apenas pelo negro. Pero originalmente, el pelo, normalmente el pelo original, ojo con esto, de adentro, originalmente es blanco. Originalmente es blanco, blanco, blanco. Nada más que tenemos una hormona, la colima, trato de recordarme, tenemos una doctora, melanina, gracias. Yo lo sé, no me acordé en este momento. Mira, gracias a la melanina que nosotros tenemos, es que cuando va saliendo el cabello, porque original es blanco, la melanina es la que tiñe el color original de su color cuando usted nació. Si nació con pelo negro, lógicamente, la melanina se lo va a teñir y le va a salir negro. Entonces, ¿qué le pasa a los que les sale cana? Porque ese es el color original de todo mundo, ese es el color original. Pero si su pelo es castaño y tiene la melanina, todavía tiene, su cuerpo produce melanina, usted consume alimentos que producen melanina, etcétera, etcétera, entonces va a salir castaño. Pero ¿por qué sale cana? Por falta de melanina, en otras palabras. Mi recomendación es tome vitaminas, zinc, el selenium, zinc y selenium, buenísimo, para que otra vez deje de salir canas. El zinc y el selenium, hay buenas vitaminas en grandes. Para que le salga pelo, hay más otras cosas, pero no voy a entrar en eso. Yo sé qué hacer para que le salga pelo, pero no voy a entrar en ese asunto. Se los prometo en algún momento hablarlo en otro sermón. Se los prometo. Lo que yo quiero es ayudarlos. Yo tengo mi deseo de ayudarlos a ustedes y a todo el mundo, a América Latina, en su alimentación, que haya buena vida y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero no todos, siempre puedo estar hablando de eso. Tenemos a la Biblia aquí, ¿no? Mira, de no ser por los Estados Unidos, estuviéramos pasando momentos difíciles. Todos los que tenemos pelos negros estuviéramos exterminados allá, arrinconados en los campos de concentración nazi de Adolfo Hitler, de no ser por esta nación, los Estados Unidos. Si no fuera por Estados Unidos, no existieran las propiedades privadas. Créemelo, no existieran.
Y para todos aquellos que incluso viviendo en los Estados Unidos critican a los Estados Unidos de racismo y critican de cosas, mira, están muy cortos de vista. Si gracias a los Estados Unidos es que no existe el racismo. Y claro, hay por ahí unos cuantos, grupitos y todo eso, pero hablando en la nación entera, créemelo, Estados Unidos es una maravilla. Y la gente que critica a los Estados Unidos, incluyendo al mundo entero y a todos los que piensan, globalizan todo, etcétera, etcétera, están muy cortos de vista. Gracias a los Estados Unidos no existe el racismo en general hablando. Si no fuera por los Estados Unidos, no existirían las propiedades privadas. Tampoco existirían las iglesias cristianas. Créemelo, si no fuera por los Estados Unidos, América Latina, no fuéramos hispanos libres para caminar por cualquier parte del mundo. Si no fuera por los Estados Unidos, te lo voy a demostrar por qué. Todo gracias a la victoria de los Estados Unidos sobre el nazismo de Adolfo Hitler. Los que saben de historia saben de lo que estoy hablando. No fue por Rusia o por los aliados que se ganó la Segunda Guerra Mundial. Fue por los Estados Unidos. ¿Sabes por qué? Porque Rusia fue a la guerra con chatarras. Así, con cosas obsoletas fue a la guerra. Y fue allá para enfrentar al nazismo, y por ello fue que Adolfo Hitler le dio una paliza a los rusos en la batalla de Stalingrado. Para los que saben, la batalla de Stalingrado, le dio una paliza a los rusos, y los rusos entonces fueron a Berlín cuando Estados Unidos bombardeó a toda Alemania. Los Estados Unidos, créemelo, hay guerras que valen la pena, pero hay guerras que realmente no vale la pena. Pero esta guerra valió la pena. Si no fuéramos todo lo que acabé de nombrar, nosotros los hispanos no fuésemos libres. Créemelo. Si no hubiera sido por los Estados Unidos, Hitler les hubiera hecho cenizas a toda Rusia, a todos los rusos, que fueron con cachivaches y cacerolas a pelear una guerra con una potencia enorme como Alemania y con Adolfo Hitler. Si Estados Unidos no se metía en la Segunda Guerra Mundial, gracias a Estados Unidos por meterte, si no se hubiese metido Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, el mundo habría quedado dividido en dos secciones. Escríbelo si gusta, en dos secciones: capitalismo y nazismo. Así, capitalismo y nazismo. Estados Unidos se hubiera quedado con Norteamérica sin México. Ojo, mexicanos. Estados Unidos se hubiera quedado, porque mira, se hubiese dividido en dos, si no hubiese sido por Estados Unidos, si no se hubiese metido en la Segunda Guerra Mundial. Hubiese estado dividido el mundo entero en dos. Hubiese estado dividido en capitalismo con Estados Unidos y nazismo. En el capitalismo, Estados Unidos se hubiera quedado con Norteamérica sin México, con Oceanía, con el Ártico, con Islandia y con Indonesia. 5 naciones. Y todo eso fuera la parte del capitalismo de todo el mundo. Y todo el resto del mundo hubiese sido nazista. El resto del mundo hubiera quedado todo solo para los nazis. Así que nosotros, los latinoamericanos, hoy en día seríamos esclavos reproducidos para los trabajos nazis sin que nos paguen nada. Sin que nos paguen nada. Ayúdame a predicar. Dígale a su vecino: así es la historia real. Esto no es Mickey Mouse. Dígale a su vecino: ayúdame a predicar. Esa es la historia real. Allá afuera no te la pueden contar porque no les conviene. Pero esto es una historia universal. Tú lo puedes sacar de los mejores libros y tú decir: oh sí, esto es una realidad. Esto es una verdad. Pero no nos las cuentan allá afuera. Porque solamente quieren nuestro dinero, solo quieren nuestra libertad. Allá afuera nos amenazan con acabar con nuestra libertad, con acabar con nuestros matrimonios, con acabar con nuestros hijos con ideologías. Allá afuera nos amenazan con quitar nuestro dinero, con acabar con nuestra salud. Es una amenaza estar afuera. Estar sin Cristo es una amenaza. Estar fuera de esta iglesia es una amenaza. Aquí vienes a aprender una realidad profunda que en ninguna parte del mundo, créemelo, en ningún otro púlpito te lo van a decir. En todo el mundo
mucho menos en América Latina. No te lo van a decir en otro púlpito, pero eso es una realidad. El resto del mundo se hubiese quedado con los nazis, y así que nosotros, los hispanoamericanos o latinoamericanos, hoy seríamos esclavos reproducidos para los trabajos nazis sin que nos paguen un solo centavo. ¿Cuántos dan gracias a Dios por los Estados Unidos? Deberías de hacerlo con vida, con amor, así, vivos, porque gracias a esta nación estamos como estamos y hemos venido aquí, y muchos hemos dejado allá todo por venir hacia acá, ¿no? A la nación. Pero es una maravilla. Sin que nos paguen nada, hubiésemos estado muriéndonos de hambre y exterminados en campos de concentración nazi, y mirando a nuestros hijos morir y nosotros muriendo secos en huesos, trabajando como grandes esclavos. Tenemos que estar agradecidos por los Estados Unidos porque vivimos en libertad en el mundo gracias a Estados Unidos. Gracias a Estados Unidos. En Estados Unidos vivimos más de 345 millones de personas. Si usted escríbelo. En Estados Unidos vivimos más de 345 millones de personas. Más 21 millones que se han aumentado en estos 4 años. Tremendo, ¿no? Escucha bien. Y muchos se quejan de lo material. Y hasta de lo espiritual se quejan muchos. Y no saben que son 100 o 200 veces más ricos comparados con todos los demás países en el mundo. Si usted vive en los Estados Unidos, todos los que me escuchan en Estados Unidos a través de las redes o el YouTube, lo que sea, todos los que me están escuchando, si tú vives aquí en Estados Unidos y tienes un trabajo, por más barato que te paguen, eres 100 a 200 veces más rico comparados con todos los demás países del mundo. Y te lo voy a demostrar. Si ponemos una filmina, hay un gráfico de Global Rich List. Así, Global Rich List. Hay una página, si la ponemos por favor. Supongamos que una persona en los Estados Unidos gana 19,200 al año. Si te das cuenta, abajo, lo amarillo y la flecha roja. Supongamos que gana 19,200 al año. Mira, en otras palabras, 1,600 mensual. No voy a preguntar cuántos ganan 1,600 mensual, porque es más posible que sí. Mira, en otras palabras, 400 semanal. Usted es una de las 679 millones de personas más ricas en el mundo. Si tú vives en los Estados Unidos y ganas 19,200 al año, entonces tú eres una de esas personas increíblemente millonarias. 679 mil millones de personas más ricas del mundo. Estás en esta categoría de los más ricos del mundo. Si vives en los Estados Unidos ganando esa cantidad. Si ve la pobreza en el mundo. ¿Cuántos dan gracias a Dios por haber llegado a esta nación? Mira, porque en esta nación es que no te va a nadie se va a morir de hambre aquí. No hay registro de muerte por hambre en los Estados Unidos. No existe. Por desnudez, porque no tiene ropa. No existe. Aquí hasta donamos ropa. Hasta los animalitos los vestimos, imagínense. En serio. Y aquí comemos hasta de más. ¿Cuántos comen 2 veces al día? 3 veces al día. 4 veces al día. Los que pican 6, 7 veces al día. Tan pica y pica y pica y pica. En serio. ¡Qué bendición! ¿Cuántos dan gracias a Dios por Estados Unidos? Dígale a su vecino, ayúdame a predicar. Vamos a dar gracias por esta nación. Vamos a empezar a dar más gracias, más gracias, más gracias por esta nación. ¿De veras? Si ponemos la siguiente filmina, mira, la siguiente. Si una persona gana ahora 24,000, la cambiamos ahora a 24,000. Mira, tú eres estás en el 697,985,812 de las personas más ricas del mundo. Estoy traduciendo esto. Estás en el grupo de 697,985,812 de personas más ricas del mundo eres. Mira, te categorizas acá. Los países subdesarrollados y pobres empiezan aquí. Aquí empiezan los que ganan $1 por día, $1 diario, o sea, ganan al año $365 al año. Aquí empiezan.
donde hay miseria. Pero si tú vives en los Estados Unidos, mira dónde te colocas. Qué increíble. Qué bendición. Qué bendición. Seguimos. Supongamos que ya no ganas 24, ganas 36,000 al año, que aquí muchos ganan 36,000 al año, por ejemplo, en los Estados Unidos. Te estás colocando en el 260 millones de personas más ricas del mundo. Tremendo. Siguiente, supongamos que ganas 48,000. Vamos a la siguiente, ahí está, 48,000. Te ubicas en las personas, wow, de 59, eres una de las 59 millones de personas más ricas del mundo. ¿Sí ves hasta dónde llegas? Y si ganas 50,000, 60,000, 80,000, 100,000 al año que tú estás ganando, mira, eres rico. Dígale a su vecino, yo me predicar, eres rico. Eres rico. Vives en los Estados Unidos, eres rico. Muchos no se dan cuenta. Vivimos más de 345 millones de personas en el mundo y muchos se quejan de lo material y hasta de lo espiritual y no saben que son 100 a 200 veces más ricos. Son 100 a 200 veces de ahí en adelante, millones de veces ricos comparado a todas las naciones del mundo. Los estudios científicos dicen que la gente generosa y agradecida rara vez sufren de enfermedades emocionales y mentales. Y las personas más agradecidas del mundo deberíamos de ser los que vivimos aquí en los Estados Unidos, ¿sí o no? Y no deberíamos los estadounidenses o los que vivimos en los Estados Unidos, no deberíamos de sufrir de depresión, de enfermedades emocionales, de enfermedades mentales, etcétera, etcétera. Sino que son las personas, deberíamos de ser las personas con mayor salud mental y emocional. ¡Wow! ¡Qué increíble!, ¿no? Agradecidos, esa es la serie. Bienvenidos a la serie, agradecidos. Y creo que hoy demostré un punto por qué debemos estar agradecidos a Dios y estar agradecidos por la nación. Los estudios médicos dicen que las personas que tienen una actitud de agradecimiento y de generosidad son muchos más resistentes a las enfermedades y son más saludables que las personas malagradecidas, malhumoradas, envidiosas y amargadas. En serio. Yo tengo varios sermones sobre esto de la salud desde el punto de vista bíblico. ¿Y por qué se producen amarguras y úlceras? La ira produce úlceras. La envidia produce problemas muy serios en el hígado. En serio. Es que es grave, afecta a nuestra salud. Por eso cuando alguien quiere discutir conmigo, le digo, mira, no voy a discutir contigo porque eso me hace daño para mi salud. No voy a discutir contigo. Di lo que sea, habla lo que sea, di mal de mí, habla mal de mí todo el tiempo, no. Don't worry, be happy yo. Porque eso me hace daño para mi salud. Y es que es importante cuidar la salud. No importa, di lo que quieras. Así le digo yo a las personas, ¿no? Aquí en Georgia no ha sucedido eso. Cumplo este mes 1 año de haber llegado a Georgia. Ay, ay, ay. Parece que fue ayer, ¿verdad? Wow, como que fue ayer. Yo créemelo, yo me siento como nuevo todavía aquí. Como que recién estoy llegado. Y yo no sé si apunto o no apunto y todo, pero ya ha pasado 1 año. Ha pasado 1 año. Y yo estoy contento. Porque tenemos que dar gracias a Dios en todo. Eso es maravilloso. La Biblia dice que todo lo que hagáis, ya sea de palabras o ya sea de hecho, dice la Biblia, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias. Dando gracias. Estoy leyendo Colosenses 3:17. Dice, todo lo que hagas, hazlo dando gracias a Dios, el Padre, por medio de Jesucristo. Póngase de pie. Vamos a